estas semanas seguíamos viendo Photoshop y habíamos indicado en la semana 2 que en la semana 2, porque la 3 fue el mensual, habíamos entrado a ver lo que eran las capas. ¿Y por qué las capas casi al final? Porque hemos indicado que la parte de las capas vienen a ser la parte más importante dentro de Photoshop. No solamente dentro de Photoshop, los programas de edición de imágenes más avanzados incluyen esta herramienta de capas. En cambio, los programas de diseño o de, ¿cómo se llama?, edición de imágenes no tienen esta utilidad porque son programas un poco más simples. Por eso que las capas la vamos a trabajar, no solamente la trabajamos la semana 2, sino que también la vamos a trabajar esta semana. ¿Por qué? Porque es una de las herramientas más importantes que tiene Photoshop o las herramientas más importantes que tienen los programas de diseño. Y es más, chicos, no solamente los programas de diseño, los programas muchas veces de edición de video o de animación trabajan con capas. Ese es el tema más importante. Por eso que el tema de las capas lo debes manejar o conocer muy bien, ¿no es cierto? Recordando, habíamos dicho que las capas eran hojas transparentes. Ojo, chicos, eso es muy importante, porque en el Class Dojo, cuando trabajamos las preguntas y yo les pregunté sobre capas, muchos me escribieron: la capa es una hoja en blanco. Y cuando nosotros explicamos ese día, indicamos que las capas son hojas transparentes, no son hojas en blanco. Que yo le pueda colocar un color para simular que es una hoja en blanco, se puede hacer, pero la capa siempre es transparente. ¿Y por qué es transparente? Otra indicación más. Cuando me explicaron las opciones, habíamos dicho que las capas son hojas transparentes que se colocan encima del fondo, no se colocan debajo, siempre se colocan encima del fondo, por eso son transparentes. Porque si yo coloco una hoja encima del fondo y esta hoja es blanca, ¿qué va a hacer la hoja? Va a tapar la imagen que está abajo, ¿no es cierto? Porque es como si yo pusiera una foto y encima de la foto pongo una hoja bond y ya no va a poder ver la foto. Pero si yo tengo una foto y encima de la foto pongo de repente un Vinifan que es como una hoja transparente, obviamente voy a poder seguir viendo la foto. Por eso que mucho cuidado con esa definición, chicos. Las capas siempre son transparentes. Que yo le coloque luego un color o un efecto o algo, pero las capas siempre siguen siendo transparentes. Ese es el origen, ¿ok? Ahora, la clase pasada, en la semana 2, vimos cómo agregar algunas capas, ¿no? Pero normalmente hay algo muy importante. Cuando yo trabajo con capas, no siempre solamente coloco una capa. Yo puedo colocar 10 capas, 20 capas, 30 capas, 1000 capas. No hay un límite de capas. Hay una pregunta que también les hice. No hay un límite de capas. O sea, no significa que yo puedo colocar 10 capas y hasta ahí nomás. O puedo colocar 20 y nada más. No, no existe un número de capas definido. ¿Por qué? Porque eso está definido o limitado por la memoria del computador, ¿no? Si tú tienes una buena memoria del computador, puedes poner 1000, 2000, 3000. Por eso que no hay un límite de capas establecido. Por eso normalmente tendemos a decir que es ilimitado, ¿ok? Ahora, otra cosita más. Las capas se pueden borrar, se pueden duplicar, pero también hay una característica muy importante de las capas que es el agrupar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo puedo tener una foto y le pongo 40 efectos, un efecto diferente en cada capa. Entonces, si yo quiero estar revisando qué hay en cada capa, tengo que recorrer las 40 capas una por una. No tiene sentido, ¿no? Pero yo puedo las capas agruparlas. ¿Y qué significa agrupar las capas? Las capas significa, por ejemplo, tú en tu computador, tú tienes una carpeta llamada imágenes, ¿no es cierto? Eso se crea automáticamente dentro del Windows. Y en esa carpeta de imágenes nosotros pues guardamos normalmente las fotos, todas las imágenes. Pero de repente tú tienes 1000 imágenes y están tus fotos de paseo, de promoción, etcétera, etcétera. Entonces todo es una confusión. Pero tú puedes hacer lo siguiente, dentro de tu carpeta de imágenes, tú creas nuevas carpetas, ¿no? Por ejemplo, puedes crear una carpeta llamada fotos de promoción. Puedes crear otra carpeta llamada fotos de viaje. Puedes una carpeta que diga fotos de amigos, ¿no? Fotos de deportes. ¿Y qué haces? Vas agarrando tus fotos que son de promoción y las colocas dentro de la carpeta de promoción. Tus fotos que son de viaje las colocas dentro de la carpeta viaje. Tus fotos que son de amigos dentro de amigos. Tus fotos que son de deporte dentro de deporte. De tal manera que cuando entras imágenes ya no encuentras un montón de fotos, sino que encuentras carpetas y dentro de cada carpeta están tus fotos seleccionadas, ¿no es cierto? Algo así es en capas.
Las capas te permiten agrupar, crear una especie de carpeta y dentro de esas carpetas tú colocar varias capas. ¿Y para qué? Porque, por ejemplo, puedes crear una y vamos a ver cómo esa imagen automáticamente se convierte en un fondo, ¿no es cierto? Cualquiera de estas imágenes, por ejemplo, el grupo, abrir, OK, para confirmar, y automáticamente me va a aparecer la imagen acá en la pantalla, al medio, pero además me va a aparecer como la capa inicial, o sea, el fondo de la imagen. Ahora, si yo agrego una capa, me voy al botón inferior donde dice agregar nueva capa, esta hojita doblada, y si se dan cuenta se crea la capa 1, ¿ve? Encima del fondo. Y obviamente la capa 1 no tiene color, es transparente, porque si tuviera color, la imagen del grupo no se vería, ¿no es cierto? Si quiero crear otra nueva capa, presiono de nuevo, se crea la capa 2 encima de la capa 1 y así sucesivamente, ¿ve? Puedo crear infinidad de capas. La imagen se sigue viendo pese a que hay 4 capas encima de la imagen. ¿Y cómo me doy cuenta? Por ejemplo, cuando yo voy a trabajar con capas, si te das cuenta, como todo está en capas diferentes, tú puedes activar todas las capas y te sigue apareciendo la imagen original. Ahora, ¿qué más puede hacer, profesor? El siguiente botón que vemos acá, que tiene la forma de una carpeta, me va a servir para lo siguiente. Voy a hacer esto primero. Voy a crear varias capas, miren. Voy a crear varias, miren. ¿Y qué pasa? Se crea una lista de capas. Y al final no veo la imagen original y tengo que estar subiendo y bajando. Supongamos que yo no quiero eso, yo no quiero tener un montón de capas que al final me van a confundir, porque yo no sé qué capa es esta, qué capa es la otra, en dónde estoy posicionado. Yo puedo crear, como les dije yo, una especie de carpeta para ir seleccionando las capas, que es lo que llamamos agrupar en Photoshop. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a apretar este botón, agrupar o crear un grupo, y miren lo que aparece. Ya no me aparece una capa, me aparece una especie de carpeta. ¿Se dan cuenta? Miren, una carpeta abierta. Si yo hago un clic acá, como que esa carpeta se cierra. Pero si hago un clic acá, como que se abre, ¿no? Una carpeta llamada grupo 1. Ahora, voy a hacer esto. Voy a crear una capa ahora. Y miren dónde aparece la capa. Se dan cuenta que la capa ya no está a esta altura, como que la capa está un poquito más metida. Voy a crear 3 capas más. 1, 2 y una más. 3. ¿Ve? Y todas están en el mismo orden. ¿Qué significa esto? Esto me indica que estas 3 capas están no acá afuera, sino están dentro de esta carpeta. Si yo cierro la carpeta, miren cómo las capas no están. Eso no significa que se han borrado. Significa que por cuestión de orden y mejor trabajo, he creado un grupo donde he creado internamente 3 capas. Y así puedo crear otro grupo más. ¿Ve? Y dentro de ese segundo grupo que está abierto, puedo seguir creando otras 4 o 5 capas, las que yo quiera. Y miren, ya no tengo una infinidad de capas, ¿ve? ¿Ve? Yo sé que acá hay 3 capas y acá hay, por ejemplo, ¿cuántas capas? 5 capas. Y de esa manera me permite ordenar mi trabajo para ir poder seleccionando lo que quiero dibujar. ¿Y por qué? Muy simple. Supongamos vamos a borrar todas las capas que estaban sueltas. Esta también. Esta de la raya. Y nos vamos a quedar solamente con la capa del texto y la capa del cuadro o del rectángulo. ¿Ve? ¿Y qué puedo hacer? Entonces me voy acá, abro una de las, y acá en la 6, por ejemplo, acá, ya pues, voy a hacer mis líneas. Ah, perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, me equivoqué de botón. Ya, a ver. ¿Ve? Verde. Acá otra también. Verde. Y de repente otro color, ya. Verde. ¿Ve? En capas diferentes. ¿No? Cierro este grupo y voy a abrir el otro grupo. Entonces quedaron las 3 capas. ¿Ven? Entonces, eso me permite seguir trabajando y transformar el diseño de imagen en una infinidad de características. Por ejemplo, seguimos trabajando, voy a crear un nuevo grupo, ¿no? En ese grupo que está abierto voy a crear una capa, o puedo crear capas especiales, por ejemplo. Cerca del grupo, acá hay como una especie de circulito. Lo voy a presionar
y me sale una lista de opciones. Por ejemplo, voy a poner degradado. Y miren, se crea automáticamente una capa con color degradado. ¿Ve? Con el color que tú quieras. Ok. ¿Ve? Se quedó. Dentro de esa capa, vamos a ponerle de repente otra combinación de degradado. O no, vamos a ponerle brillo y contra... No, otro degradado más para hacer las diferencias. Pero en este caso vamos a poner un degradado así. ¿Ve? Acá yo saben que lo puedo poner radial, el tipo de degradado. Acá puedo trabajar a 45 grados, la forma del degradado. Escala del degradado 100%, 150%. Lo puedo bajar, ¿no? Puedo cambiar, invertir. Uy, vamos a ver, no va pasando tiempo. El invertido, el tramado, etc. Superamos, lo dejo ahí. Ok. ¿Ven? Y se dan cuenta, miren, por ejemplo acá, esta es la quito. Vamos a borrarla para que no... Eliminar. Para que... Una más. Y yo sé que dentro de esta capa están todo lo que es degradado. Puedo crear otra capa, otro grupo, supongamos, y dentro de ese grupo voy a crear, por ejemplo, brillo en contraste. Pero antes vamos a desactivar la capa de degradado para seguir viendo. Brillo en contraste, supongamos. O, a ver, tono de saturación. ¿No? Entonces puedo crearlos. ¿Se acuerdan? ¿Ve? Estoy creando un tono de saturación aproximado. Ya está creado, ¿ve? Ya le puse un tono de saturación. Dentro de esta capa de repente son solamente 2 preguntas. Listo. Pueden ir comenzando su quizzes. ¿Ok? Los que terminan el quizzes, chicos, pueden ir saliendo porque ya estamos en 10 y 20. No hay problema. Ya nos estaríamos viendo la siguiente semana con Class Dojo. ¿Ok? Nuestra clase de Class Dojo. Suerte, chicos. Cuídense. Hasta la próxima semana, próximo jueves. ¿Ok? Y a los que han terminado pueden salir.